Hoy estamos con Rafael Gómez Medialdea, que es jefe de servicio del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga y además tiene la suerte de organizar el próximo congreso de nuestra sociedad española, que será dentro de una semana en Málaga. Rafael, lo primero, darte las gracias por tu tiempo y dedicación a las redes sociales de la sociedad para explicarnos un poquito el congreso que viene y cuáles son tus objetivos cara a este congreso que ya lo tenemos en 2 semanas. Bien, buenas tardes. Gracias por este tipo de entrevistas que yo creo que ayudan a comunicar lo que se hace dentro de la sociedad española. En cuanto al 68 Congreso que se va a celebrar, en primer lugar la reflexión que yo me hago es que es ya una sociedad madura, lleva mucho tiempo trabajando. Lo digo porque muchas veces se habla de nuestra especialidad de angiología y cirugía vascular como algo más reciente, y no es así. Tenemos que recordar que esa madurez se ha establecido y continúa. Este congreso, que dentro de la sociedad española se votó que se celebrara en Málaga, para nosotros es un orgullo porque, bueno, yo llevo en Málaga 30 y tantos años y esta especialidad no se conocía actualmente. Creo que estamos disfrutando de una época de madurez tanto en la medicina pública como en la privada, y es un orgullo que cualquier gerente de cualquier hospital busque angiólogos cirujanos vasculares. Ese era un objetivo que yo me planteé cuando vine, cambiar la mentalidad en Málaga en cuanto a la especialidad, y creo que he aportado un poquito de grano de arena junto con todo el equipo y la gente que ha venido, todos los compañeros. En cuanto al congreso en sí, una de las mesas que yo he visto que son importantes, aunque a veces las dejamos como en un segundo orden, pero son el futuro, es que hay una mesa para hablar de la formación de residentes. Muy bien. Esa formación de residentes, muchas veces está el quid de la cuestión de qué va a ser el futuro. Y a mí me gustaría, como objetivo, que se hablara de la formación integral de los residentes. O sea, los pacientes de angiología y cirugía vascular tienen una atención médica angiológica importantísima y requieren una evaluación global como paciente, no por partes como ocurre quizá en otras especialidades donde han fragmentado en exceso la atención de algún órgano o algún sistema. Eso yo creo que es mal camino, porque el área de conocimiento y la formación dentro de los servicios de angiología y cirugía vascular permite actuar tanto en la parte médica como en la quirúrgica, como atención endovascular, como en distintas facetas de investigación. Y eso tiene que hacerse con grupos que tienen que crecer para poder dar respuesta a todas las facetas. A mí me gustaría que se hablara de eso y creo que se va a hablar y es algo importantísimo. Como siempre, en nuestra sociedad tenemos el debate de la cirugía endovascular o abierta. Hay distintas mesas. Uno puede, dentro del Congreso, las mesas, y vemos cómo se habla del aneurisma popliteo siendo vascular abierto, de tratamiento endovascular o abierto de otras patologías, pero realmente también creo que se hablará, porque la mayor parte de nuestros pacientes hoy día son más complejos, de cómo somos capaces de combinar técnicas endovasculares abiertas en el mismo enfermo, que creo que nos pasa a todos, y seguro que de eso se va a hablar. Sí, las opciones híbridas, que a veces son la mejor solución y que tenemos que ser capaces de ofrecerlas. Exactamente, no solo en aneurismas. Claro. Ya hablamos cuando en 2009 se celebró aquí el Congreso de la Sociedad Andaluza, que vino, entre otros, el doctor Sicar y otros importantes especialistas internacionales, han criado y tal, que realmente lo híbrido va con esa formación completa que tiene la cirugía vascular, que puede aplicarse no solo en la aneurisma, sino en otras patologías que son muy, muy frecuentes. Es importantísimo. Y eso nos diferencia de cómo se atiende la cirugía vascular, la patología vascular, por otras especialidades, por lo que llaman otras especialidades, modelos diferentes. Y yo me atrevo a decir que por las canas son tratamientos insuficientes. Claro. Y eso lo digo con cariño, pero con contundencia. En cuanto
A otras facetas del Congreso que a mí me parecen fundamentales, tenemos personas que son promesas, más jóvenes, que van a hacer talleres importantes, como un taller que hay de resolución de casos clínicos de una manera muy práctica, un taller de aorta de cirugía abierta, o de branch y cirugía endovascular, o la técnica CERAS, distintas técnicas que yo creo que hay que irlas implementando dentro de la actividad de los servicios, porque es cierto que la cirugía endovascular le está dando unas posibilidades de tratamiento cada vez mayores, y todo depende de que las hagamos de manera sencilla y de manera habitual en los servicios. Yo creo que eso es otra de las facetas del Congreso. Se va a hablar también de medicina vascular, es decir, que no todos intervenir, o de lo que es la isquemia crítica, que es una patología que a mí me preocupa, porque me atrevo a decir que en el área que nosotros nos movemos seguimos incrementando la llegada de pacientes en grados 4 y muchos infectados. Eso quiere decir que no estamos haciendo algo bien. No estamos poniendo los recursos suficientes o los canales suficientes para que lleguen los pacientes cuando más podemos resolverlos, que es en el grado 3, es decir, cuando hay dolor de reposo y no hay lesiones tróficas. Eso significa ahorro al sistema, al que sea, al bolsillo del paciente o al sistema público, y mejor resultado y, desde luego, satisfacción en los equipos por una resolución que, desde luego, no se consigue con los grados 4 muy evolucionados como está ocurriendo. Y eso es un drama que yo veo en nuestra área. No sé si en otras áreas ocurrirá, y seguro que se va a debatir sobre eso. Muy bien. También se va a hablar del encuentro nefrovascular. Bien, interesante. Sabemos que la hemodiálisis y las enfermedades renales son cada vez más frecuentes los pacientes nefrológicos dentro de los servicios de cirugía vascular, tanto para hacer accesos vasculares de hemodiálisis como para atender distintos grados de isquemia, debido a que tenemos más posibilidades de tratar a estos pacientes. Es un debate importantísimo. Además, son pacientes complejos con múltiples reintervenciones, y hay que estar preparados para asumirlos y no decir nada más que hacer, nada. Y hablando de objetivos, a mí me gustaría que en esa mesa se hablara de cuándo hay que parar, porque también es cierto que los enfermos nefrológicos, pues a veces por sus comorbilidades, el tiempo de diálisis y tal, toca un poco compartir con el compañero de nefrología cuál es la mejor decisión. Importantísimo. Y hay más temas, desde luego. Desde luego, los temas de las mesas redondas sobre malformaciones arteriovenosas, que son menos frecuentes, también es algo interesante. La puesta al día sobre la cirugía carotidia, eso es un plato fuerte del Congreso. Se va a hablar de carótida asintomática, importantísima, cuándo hacerlo, criterios de calidad, etcétera. Yo creo que será una mesa interesante. También en la mesa de la SEDAR, con anestesia, se va a hablar de cómo conseguir disminuir las complicaciones, los ictus perioperatorios, y cómo mejorar los resultados. Eso es importante, porque... muy buena pinta, Rafael, integrar a nefrólogos, anestesistas y otras especialidades con las que el día a día, por la complejidad de nuestros pacientes, tenemos que colaborar y trabajar, porque si solo nos pensamos en el stent que voy a poner, en la marca de endoprótesis que pongo, en si hay endólico o no, nos perdemos muchas cosas de nuestros pacientes que no resolvemos. Y está muy bien tener a otros especialistas. Hombre, esto es el labor no nuestra, sino del Comité Científico y de la Junta Directiva de la Sociedad Española, evidentemente, junto con nosotros. Pero al hilo de esto, a lo largo de los años, una de las cosas que le ha ocurrido a la especialidad y que creo que tiene trascendencia es que crecemos, pero a veces no nos implantamos coordinados con otras especialidades. Claro. Tenemos que abrirnos. Claro. Tan importante es hacer pacientes como que sepa todo el mundo, dentro del ambiente de los especialistas con los que nos relacionamos, lo que hacemos, que a veces no lo saben. No lo saben. Sí, y invitar a otras especialidades a que vean lo que estamos haciendo, creo que es muy, muy interesante. Es importante, sí. Muy bien. También hay... perdón, esto habrá que cortar aquí. Gajes del directo.
Hay otra parte que es el controvertido síndrome de congestión pélvica. Sí. Se ha metido en el Congreso y ahí también creo que tenemos que ir ordenando las indicaciones y los tratamientos, y yo creo que es muy, muy interesante. O la mesa que hay fuerte, además, la mesa internacional sobre el arco aórtico. En el arco aórtico hay las dificultades del territorio frontera. Sí, exacto. ¿Qué se hace? Yo creo que va a ser una mesa muy interesante porque hablar del arco aórtico, donde los cirujanos vasculares hemos conseguido un grado de expertise muy interesante en la cirugía endovascular de la aorta toracoabdominal, nos encontramos con que en la cirugía del arco aórtico no todos los grupos de la cirugía cardíaca, cuando hablan del arco aórtico, lo plantean como una manera de hacer la parte abierta. Sí, exacto. Y no hablamos el mismo idioma y a veces, exacto, hay que integrarse. Con lo cual, conviene organizarse porque, y eso lo hablaba yo hace unos días con un compañero, donde cuando dice, bueno, este paciente, ¿cómo lo hacemos? Bueno, a mí no me importa compartirlo. Ahora, si el paciente es para una cirugía abierta, lo que no puede ocurrir es que luego en el servicio de cirugía cardíaca se decida que se va a hacer endovascular y se vaya a un lugar donde hay un radiólogo, con todo el respeto, y haga un tratamiento con menor capacidad que la tremenda experiencia que hay en la mayor parte de los servicios de cirugía vascular. Porque además las complicaciones luego, o los seguimientos, la aorta es un todo y acaba en un servicio de cirugía vascular con bastante experiencia, con lo cual, y además estamos observando una cuestión, y es que, por lo menos en nuestra área, el diagnóstico radiológico parece que pasa a un segundo término. Se hacen menos informes, menos detallados, menos exhaustivos. Y yo creo que el radiólogo es un especialista fundamental para todos y merece el máximo respeto dentro de su principal campo, que es su diagnóstico y el diagnóstico del paciente que necesitamos. Muchas veces lo tenemos que hacer dentro de el servicio de cirugía vascular, reconstruyendo la aorta, haciendo center line y haciendo muchos diagnósticos que, si nos vinieran dados, posiblemente el radiólogo nos apoyaría mucho más, y desde luego es parte del equipo, pero dentro de su principal función. Me atrevo a decir que esa mesa seguro que va a ser muy, muy interesante. Pero sobre todo las comunicaciones, los pósters. Yo creo que aquí la gente joven son los que revitalizan las sociedades. Sí, sabes que hace poco, Rafael, entrevistamos a Jesús Álvarez, compañero tuyo, que es miembro del comité científico y que estuvo muy amable en una entrevista con nosotros. Nos explicaba la función del comité científico, la calidad de los trabajos, que no pueden coger todo lo que llega, porque este año había muchísimos, y que estaban muy contentos, que había mucho trabajo, que había nivel y que a ver si salía todo bien. Sí, yo creo que eso lo hemos notado, que ha habido muchas peticiones, muchas comunicaciones, tal y cual. Hombre, espero que sea por la parte científica, pero creo que también es por la ciudad. Sí. Málaga trae. Yo deseo, y como objetivo, que no todo es trabajo, que las personas que vengan aquí disfruten en Málaga, vean que es una ciudad que, aparte de la playa, tiene muchas posibilidades, más de 40 museos, una gente, yo creo que bastante abierta, y que se encuentren como en casa, por supuesto que sí. Aparte de que nos haga buen tiempo, espero. Sí, hombre, hace buen tiempo 300 días al año, no creo que sí. Yo creo que sí. Al final, y con esto quiero terminar, los congresos son algo único. Sí. A mí lo que me gusta, o lo que deseo, es que dentro de lo que son las mesas de los moderadores y tal, den entrada a las opiniones y a las experiencias personales, no solo a las revisiones bibliográficas, a las experiencias de quien está hablando en una mesa, porque son eventos únicos, donde muchas veces podemos compartir experiencias de cualquier compañero que viene de manera espontánea, ¿no? Y yo creo que eso, y junto con las experiencias de esos días, es lo que se queda en la retina para el futuro, ¿no? Claro que sí. Que sí, donde nos contamos nuestras complicaciones, nos contamos nuestros casos difíciles, invitamos a compañeros a visitar a nuestro centro, cogemos residentes de otros centros,
Muy interesante. Pues Rafael, yo creo que gracias por toda la revisión que nos ha hecho el Congreso. Nos has hablado de las mesas, nos has hablado de las otras sociedades que vienen, de que esperamos que todo el mundo en Málaga se sienta a gusto, que es una ciudad acogedora y que es un Congreso muy bien organizado. Uno de los que más asistentes va a tener de los últimos años probablemente. Y bueno, desearte ya solo como organizador que todo salga estupendo, que estamos ahí para echarte una mano desde la sociedad española en lo que podamos estos días. Y que gracias por tu tiempo para dedicarnos a esta entrevista y que llegue a todos los socios de la Española, que estos son entrevistas hechas para todos los miembros y que sepan lo que hacemos. Muchas gracias. Yo creo que me lo habéis puesto muy fácil. La Junta Directiva y el Comité Científico y todos los que estáis en la Sociedad Española me lo habéis puesto muy, muy fácil. Creo que está todo muy rodado y espero que disfrutemos todos. Muchas gracias. Muy bien, Rafael. Pues nos vemos en una semana. Muy amable y muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.